Hola, soy Araceli Valdivia. Esta ayudantía de nuevo les tocará hacer el ejercicio 2 conmigo, así que vamos a repetir la modalidad de la vez pasada, por lo que primero les voy a leer el problema. Dentro de los procesos productivos de la empresa Redufis, el Departamento de Control de Calidad ha identificado que algunas botellas de diluyente han presentado cantidades anormales en su contenido. Debido a esta situación, se recopila una serie de botellas de diluyente seleccionadas aleatoriamente de 3 lotes de producción distintos. Con el nivel de llenado de las botellas recopiladas, se desea conocer A. Identifique el valor de llenado que limita el 5% de los envases con menor contenido. Ya. Antes que todo, en la mayoría de los ejercicios, por no decir todos, de este ramo, siempre hay que calcular los estadígrafos primero. Generalmente siempre se van a ocupar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar a calcular el promedio de todos nuestros datos, ¿ya? Y ahora nos piden varianza y desviación estándar. ¿Cómo sabemos si es poblacional o no? ¿Ya? Como ya sabemos, siempre existen dos tipos de datos, los poblacionales y los muestrales, ¿ya? Los poblacionales es cuando tomamos un conjunto de sujetos o una población y la analizamos, mientras que los datos muestrales es cuando tomamos un subconjunto de esa población y la analizamos, ¿ya? En este caso, vamos a asumir que nuestros 3 lotes son nuestra población completa y por lo tanto, si seleccionamos aleatoriamente de estos 3 lotes, vamos a decir que nuestros datos son poblacionales. ¿Ya? Distinto sería, por ejemplo, si se dijera que se tienen 3 lotes, pero se analiza solamente un lote, dejando afuera, por ejemplo, el 2 y el 3. Ahí estaríamos hablando de datos muestrales. ¿Ya? Por lo tanto, como ya sabemos que son datos poblacionales, empezamos a ocupar var.p. Y para la desviación es simplemente la raíz de la varianza. Ya, teniendo estos datos, antes de hacer cualquier pregunta, me gustaría enseñarles cómo realizar un diagrama de distribución normal. Ya, primero que nada, acá tenemos uno estandarizado, que aquí nos muestra, que al medio tenemos el promedio, ¿ya? Al medio tenemos el promedio y se van sumando o restando una, dos o tres desviaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Podemos notar que alrededor del promedio en una desviación estándar tenemos el 68,2, alrededor de dos desviaciones estándar el 95,4 y alrededor de tres desviaciones estándar el 99,7. ¿Ya? También podemos calcular el porcentaje de esta sección, por ejemplo. Entre el promedio y una desviación estándar sabemos que se encuentra el 34,1% de los datos, ¿ya? Con esto nosotros sabemos que en el eje X encontramos tanto el promedio como la suma o resta de la desviación estándar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir por ahí. Sabemos que al medio se encuentra nuestra media, ¿ya? Y que a esta media se le resta una desviación estándar dos y tres desviaciones estándar. Lo mismo vamos a hacer hacia abajo, que a esta media se le suma una desviación estándar dos y 3. Ya, una vez que tengamos nuestro eje X, nosotros vamos a calcular la probabilidad en ese punto, ¿ya? La función que vamos a utilizar ahora, al final de esta función, nos pide poner un verdadero o un falso, ¿ya? El verdadero va a ser cuando nosotros queramos nuestra probabilidad acumulada, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nuestra probabilidad acumulada, si nosotros nos paramos en un punto, por ejemplo,
nuestra probabilidad acumulada va a ser toda el área bajo la curva, ¿ya? Por lo tanto, sería todo esto. Mientras que si nosotros le ponemos falso, nuestra probabilidad acumulada va a ser exactamente en ese punto. Por lo tanto, el dato que nos arroje la función va a ser este punto de la curva, ¿ya? Así que ahora nosotros queremos conocer exactamente ese punto de la curva para graficar. Así que vamos a poner this.norm.n y nos va a pedir nuestro x, nuestra media, nuestra desviación estándar y, como les mencioné antes, el verdadero o el falso, que en este caso, como queremos justo el punto arriba de la curva que solamente le corresponde a ese dato y no la acumulada, le ponemos falso. Nos aseguramos que hayamos fijado tanto el promedio como la desviación, que va a ser el mismo, y tiramos hacia abajo. Ya, una vez que tengamos estos datos, los seleccionamos, nos vamos a insertar, dispersión, y ponemos dispersión con líneas suavizadas. Y aquí vamos a ver que se formó nuestro gráfico de diagrama de distribución normal. Ya, lo agrandamos un poco y le podemos ajustar los ejes para que se vea mucho mejor. Ya, y una vez que tengamos esto, podemos empezar a analizar las preguntas. Ya, ahora sí, empezando con la primera pregunta. A. Identifica el valor de llenado que limita al 5% de los envases con menor contenido. ¿Qué nos están preguntando? Estas preguntas son mucho más fáciles de ver gráficamente, así que en verdad les recomiendo que, si pueden y si tienen el tiempo de hacer la pregunta con calma, grafiquen y lo hagan en verdad, porque es muy útil. Por ejemplo, nosotros nos vamos a imaginar que de aquí para allá, se encuentra el 5% de nuestros datos, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta nos pide esta probabilidad, la probabilidad acumulada de que salga toda esta porción o el área bajo la curva, ¿ya? Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Hay dos funciones, quizás una mucho más directa que la otra. Así que vamos a empezar poniendo la probabilidad que nos piden, que es del 5%, ¿ya? La primera forma es mucho más directa, ya que te arroja directamente el contenido o el dato que estamos buscando, ¿ya? En este caso, el contenido. Así que ponemos im.norm. ¿Y qué nos va a pedir? Nos pide la probabilidad, la media y la desviación estándar, ¿ya? Entonces, con esta función nosotros sabemos al tiro que nuestro 5% se encuentra en el 95,3, ¿ya? Ahora, la segunda forma de hacerlo es primero calculando el z y a partir de ese z despejar nuestro valor, ¿ya? Así que la función es in.norm.stand y en este caso solo nos pide la probabilidad, ¿ya? Y nosotros sabemos que tenemos nuestro dato, le restamos el promedio, lo dividimos por nuestra desviación, esa fórmula va a ser igual a z. Por lo tanto, ¿qué hace esta función? Primero, con esta función nosotros calculamos z y a partir de esta fórmula nosotros despejamos x, ¿ya? Por lo tanto, nuestro x sería z por la desviación estándar más el promedio. Y como vemos, llegamos al mismo resultado, por lo cual estaríamos en lo correcto de distintas formas. Siempre tienen que tener en cuenta que hay más de una forma para resolver un ejercicio y ambas estarían correctas, ¿ya? Por lo tanto, con esta pregunta
nosotros sabemos que si elegimos un envase aleatoriamente de estos 3 lotes, tenemos 5% de probabilidad de que el envase tenga menor contenido que 995,3 y tenemos un 95% de probabilidad de que su contenido sea mayor a ese dato. ¿Ya? Ahora la pregunta B nos pide, identifique el valor de llenado que limita al 5% de los envases con mayor contenido. ¿Ya? Ahora nos pide el ejercicio, pero inverso. Vamos a suponer que el 5% de los datos está de acá para allá. ¿Y qué nos pide? Nos pide esta sección de acá, ¿ya? Como ya sabemos, las fórmulas que aplicamos en Excel siempre nos calculan desde el punto que nosotros nos ubicamos hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, si sabemos que el 5% se encuentra acá, nosotros tenemos que calcular la probabilidad del 95%. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos al Excel, ponemos 0,95 y repetimos los mismos pasos anteriores de ambas formas. Así que in.norm y aquí ponemos probabilidad, media y desviación estándar. In.norm.stand solo la probabilidad y aquí ya sabemos que es z por la desviación estándar más el promedio. Y con eso tendríamos resuelta nuestro enunciado B. Y bueno, igual que en el enunciado A, nos pasaría lo mismo. Si nosotros sacamos una botella aleatoria de entre los 3 lotes, tenemos un 5% de probabilidad de que salga una botella con un contenido mayor a 1002,1 ml y un 95% de probabilidad de que su contenido sea menor a este número. ¿Ya? Ahora, en el enunciado C nos pide interpretar qué representa el intervalo contenido entre los límites calculados de las preguntas A y B. ¿Ya? Por lo tanto, nos pide qué representa el intervalo de la zona de acá. Por lo tanto, primero, si nosotros sabemos que la media se encuentra en el centro y aquí hay un 5% y aquí hay otro 5%, también sabemos que estos gráficos o esta pregunta es simétrica. Por lo tanto, acá vamos a tener un 45% y un 45%. ¿Y a qué me refiero con simétrica? Si yo me muevo, no sé, 5 ml a la derecha, me voy a mover los mismos 5 ml a la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que nuestro beta es un 90%, ya que va a ser todo este espacio, estos 45 más estos 45, y también sabemos que alfa más beta es igual a 100%. Por lo tanto, sabemos que alfa es 10%, y como sabemos que es simétrico y tenemos dos colitas, la de acá que ya nombré y la de acá, también sabemos que alfa medios vale 5% en cada extremo, ¿cierto? Ya. Y una vez que logremos entender cómo funciona esto, vamos a calcular y vamos a comprobar la interpretación que ya hicimos. Nosotros queremos calcular la probabilidad de 1 menos alfa medios. ¿Qué nos están pidiendo acá? Nosotros ya sabemos que hay 5% hacia acá y el 5% hacia acá, ¿cierto? Y nos piden 1 menos alfa medios. Alfa medios lo vamos a considerar como esta colita de acá, ¿ya? Y sabemos que aquí hay un 5%. Así que
100% menos 5% nos va a dar todo este 95%. ¿Ya? Y para comprobarlo, si nosotros ponemos que nuestra probabilidad es 0,5 y utilizamos la función in.norm.stand para calcular los zetas, bueno, para calcular el z de este punto de acá, nos da que es 1,64, ¿ya? Y como ya dije, es simétrico. Por lo tanto, lo que avancemos a la derecha, si avanzamos hacia la derecha en el eje Z 1,64, a la izquierda vamos a retroceder 1,64. Por lo tanto, este sería 1 menos el dato que ya calculamos. Y como ya tenemos nuestros datos, nuestros valores de Z, podemos simplemente hacer el despeje, que sería Z por la desviación estándar, que la vamos a fijar, más el promedio, que también lo fijamos. Y aquí podemos comprobar que nos dan los mismos límites a los que llegamos en la pregunta A y B. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos interpretar de lo que calculamos en la pregunta A y B? De nuevo vamos a hacer el mismo análisis, que si nosotros sacamos una botella aleatoriamente dentro de los 3 lotes, nosotros vamos a tener que hay un 90% de probabilidad, de que esté entre los rangos de 995,3 y 1002,1. ¿Ya? Igual que vamos a tener que esté 5% de probabilidad que esté por sobre 1001 y 5% de probabilidad que esté por debajo de los 995,3. ¿Ya? Ahora la última pregunta nos pide: si se producen aproximadamente 3.000 botellas por día y el costo asociado a devolver una botella rechazada es de aproximadamente 200 pesos, determine los costos asociados a la devolución de botellas de una semana, considerando que el rango para el rechazo de los envases no puede ser mayor a 1002 ml ni menor a 997 ml. ¿Ya? Por lo tanto, primero, para responder a esta pregunta, primero necesitamos saber cuántas botellas son rechazadas por día. Y para eso tenemos que calcular la probabilidad de rechazo. ¿Ya? Si nosotros nos dicen que para que la botella sea rechazada, tiene que estar por debajo de los 997 y por sobre los 1002, la probabilidad de rechazo sería este trocito de acá más este trocito que tenemos acá, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que nuestros límites son 997 y 1002. Acá la probabilidad la vamos a calcular como this.norm.n. ¿Y qué nos va a pedir? Nos va a pedir nuestro límite, nuestra media que calculamos arriba y que vamos a fijar, nuestra desviación estándar que también la fijamos, y por ejemplo acá nos vuelve a pedir el verdadero o el falso, ¿ya? A nosotros ahora nos sirve saber el acumulado, cuánto porcentaje o cuánta probabilidad vamos a tener de caer en ese punto hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, en esta ocasión vamos a poner el acumulado como verdadero. Y como fijamos ya todos los datos, lo tiramos para abajo, lo tiramos para abajo y vamos a calcular la probabilidad de 1002. Ahora, ¿qué calculamos con esa función y con el verdadero? Nosotros calculamos la probabilidad de esta línea hacia la izquierda, la probabilidad de caer en toda esa sección, es decir, que el contenido de la botella sea inferior a 997 y que el contenido de la botella sea inferior a 1200, o sea, a 1002, perdón.
o sea, toda esta sección, ¿ya? Pero como nosotros necesitamos el cachito de acá, para calcular la probabilidad de que esté entre medio, vamos a tomar eso y le vamos a restar 1 menos esa probabilidad, ¿ya? Y con esto vamos a tener la probabilidad de los cachitos que habíamos hablado antes, ¿ya? Ahora sí, nosotros sabemos que la producción al día son de 3.000 botellas. Y que la pérdida o el rechazo es de 200 pesos, que nuestra probabilidad de rechazo es la que ya calculamos anteriormente y que los días de la semana son 5, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros multiplicamos la producción por la probabilidad de rechazo, vamos a tener cuántas botellas se rechazan al día. Ahora, si le multiplicamos el costo de este rechazo, vamos a tener cuánto nos sale rechazar las botellas por día. Y como nos piden a la semana, le multiplicamos los días a la semana. ¿Ya? Por lo tanto, dejamos este número como moneda y ahí tenemos las pérdidas a la semana de las botellas rechazadas. Ya, entonces este ha sido el ejercicio número 2 de la ayudantía 2. Espero que si tengan cualquier duda o consulta me hablen a mí o a Elizabeth al correo y espero que estén muy bien.